12:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el ingeniero Oscar Ayerbe, vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana, que se comprometió a atendernos esta mañana a propósito de la posesión en la sesión de la Asamblea Nacional hoy a las 12 horas, la sesión 1019, modalidad virtual. Se pretende posesionar a vocales suplentes, entre ellos al señor David Rosero Minda, quien fue destituido por una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2023. Ha habido observaciones de esto. Queremos saludar al ingeniero Oscar Ayerbe, precisamente uno de los vocales suplentes. Hemos escuchado y hemos leído las observaciones y cuestionamientos de lo que se pretende hacer en la Asamblea. ¿En qué sustenta eso? ¿Por qué se le va a posesionar a David Rosero cuando fue destituido en el año 2023 en una decisión por unanimidad de la Corte Constitucional, precisamente por inobservar una sentencia de la Corte Constitucional? ¿Puede volver al mismo cargo sin que le haya pasado nada? Buen día. Pues ahora podrían, según esa teoría, regresar al cargo todos los destituidos del Consejo de la Judicatura y todos los que han sido sancionados por delitos graves, algunos de ellos en la cárcel, y de tal manera que el tema es absolutamente taxativo. Hay que recordar que en los primeros días de enero, Oscar Ayerbe solicitó sea posesionado. Se dieron procesos dilatorios a tal extremo que finalmente la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, tomó vacaciones, luego subalterna en la presidencia no hizo absolutamente nada, y finalmente el 18 de febrero se les ocurre mandar una consulta al Procurador General del Estado. Y en ese contexto se han demorado 54 días hasta que finalmente el domingo pasado, una vez que se percatan que Daniel Noboa gana la elección, reciben vía correo electrónico el pronunciamiento del Procurador General, en el cual finalmente el día lunes a mediodía tuvimos acceso al documento, porque en el pasado todo esto se manejó con la más absoluta reserva. Y básicamente Viviana Veloz, como presidenta de la Asamblea, hace una consulta con dos componentes generales, como si esto se tratara de cualquier caso administrativo jurídico de una destitución. Y en ese contexto es que el procurador responde, y por lo tanto el momento que ya nos percatamos técnico-jurídicamente del contenido global del documento, es que nos percatamos que en realidad nunca se hizo la consulta sobre el caso de David Rosero Minda, que fue destituido por falta gravísima, grave, por desacato de una sentencia judicial de la Corte Constitucional, que ya había emitido una sentencia disponiendo que ese organismo nombre al presidente del Consejo de la Judicatura. Y recordarán ustedes, es cuando Fausto Morillo se prorrogó en funciones. Y finalmente, luego las advertencias legales correspondientes, la Corte, de manera unánime, toma la decisión de destituir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en los que se incluye a David Rosero Minda, que como ya estaba en la papeleta de votación, nunca debió haber sido candidato por prohibición legal. Sin embargo, continuó los procesos y siempre él estuvo en conocimiento pleno de que la LOCEP, en el artículo 15, determina taxativamente que ninguna persona que es destituida legalmente podrá cumplir funciones en ninguna institución del Estado por el lapso de 2 años y nunca más podrá regresar a la misma al mismo cargo, nunca, al mismo puesto. De tal forma que en ese eso dice la ley. ¿Qué artículo? Ni siquiera. La ley. Artículo 15, los así dice.
el reingreso de la servidora o servidor público destituido, estoy leyendo textualmente, la servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de 2 años contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse en la institución de Estado de la cual fue destituido. Es absolutamente claro, es decir, taxativo. él no puede volver al mismo cargo. Adicional. Ya. Pero claro, es como que como que Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, podría regresar una vez que cumpla la pena, podría regresar al Consejo de la Judicatura. Eso es inadmisible. Más aún, existe el hecho absolutamente claro y concreto que este es un tema de jurisdicción constitucional y no un tema legal, y por lo tanto el Procurador General del Estado nunca debió haber sido consultado sobre este tema. Si alguien tenía alguna duda sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional en su sentencia, tenía que hacer la consulta a la Corte Constitucional. El alcance que tiene esta sanción, que determina sin ninguna duda el que David Rosero Minda no pueda regresar a cumplir funciones públicas en esa institución específicamente. Por tanto, ¿qué cree que va a pasar hoy con esta convocatoria a la sesión que ha hecho la presidenta? En primer lugar, hacer unas observaciones. Ha incumplido con el verdadero número de convocados. Recuerden ustedes que hay una acefalía en este momento de los vocales principales. Solo están 2 vocales principales hombres, solo están 2, Albán y Antoni, y por lo tanto falta posicionar al primer vocal principal de la institución. Y además debería haberse convocado a Jimmy Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, y no constan ellos en la lista. Y en el caso de mujeres deben convocarse a las 3 mujeres alternas que falta por posicionarse: Mónica Mosquera, Tatiana San Pedro y Mónica Moreira. Hay que recordar que ahí hay un problema también en el caso de Nicole Bonifaz, que está involucrada en el caso de casos ligados. El tema de la Fiscalía, claro, en el caso de la Fiscalía General del Estado, en el caso ligados, de tal manera que probablemente ella también tenga que concurrir. Óscar Ayer en su legítimo derecho de ser posicionado como consejero a concurrir esta mañana a las 12 horas. Se va a hacer la ceremonia, curiosamente, vía virtual. No va a asistir ningún asambleísta y por lo tanto lo vamos a hacer en la oficina del CAL de manera presencial, en virtud de que obviamente hay que cumplir con el protocolo de aceptación y además juramento del cargo. Ahora, en el escenario que posesionen a todos los que dice la lista, la convocatoria dice aquí todos los nombres: a la cabeza David Rosero Minda, usted, Óscar Ayerbe Rojas y Roberto Gilbert Febres Cordero, etcétera, y las mujeres. Una vez posesionados, quedarían habilitados. Incluso el señor David Rosero podrá integrarse pese al impedimento de la ley de servicio público. No, porque la institución que tiene que hacer la calificación de impedimentos, sin lugar a dudas, es el Departamento de Recursos Humanos del Consejo de Participación Ciudadana, y ahí se podrá determinar claramente que él no cumple en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo ya he emitido un pronunciamiento, un documento oficial a los 137 asambleístas, a la presidenta de la Asamblea Nacional, con un documento técnico jurídico muy bien sustentado y una petición concreta, y además he enviado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, incluido a Andrés Fantoni, presidente, para que ellos estén al tanto de los eventos. Yo no tengo ningún otro afán, y el país me conoce. Si es que el señor Rosero Minda no estuviera en este escenario de incumplimiento tan grave por una destitución de la Corte Constitucional,
yo simplemente no hubiera presentado ninguna observación al respecto, pero no me parece justo ni posible que se cometan irregularidades graves, gravísimas, y luego aquí no ha pasado absolutamente nada. Se manda una consulta con viola, no bien estructurada, para que un Procurador General del Estado, que se toma 54 días en responder un tema tan dinámico, ágil en responder, que la ley es absolutamente clara, taxativa, no hay donde perderse. Un destituido tiene 2 penas, 2 sanciones, 2 años en ninguna institución del Estado, es funcionario público, así lo es, y nunca más a la misma institución, podrá ir a otra institución, etcétera, pero a la misma nunca más. No se ha dado un caso parecido en la historia del Ecuador en este tema, de esta manera, como quieren incrustarle, probablemente con acuerdos previos del señor Rosero a esta institución, que tiene retos y desafíos para de entrada cambiar y dar un giro de 180 grados por todos los acontecimientos, claro, y las expectativas que tiene el país. ¿Qué debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana? Tal vez hacer una consulta al Ministerio del Trabajo, de nuevo a la Procuraduría, para que diga si puede posesionar a quien está impedido. O simplemente le dice usted no puede posesionarse. Así es, porque ya el Ministerio del Trabajo tiene registrado su impedimento, ya se ha pronunciado sobre el artículo el artículo 15 de la LOCEP, ya ha expresado que esto incluye absolutamente a todos sin excepciones, y por lo tanto lo único que tiene que hacer es aplicar lo que la ley establece, y eso es todo. A mí me da la impresión, y yo no estoy haciendo ninguna observación al respecto, que la situación en la Asamblea Nacional se lo manejó políticamente, y por lo tanto estaban esperando quién gana la segunda vuelta. Los resultados electorales fueron tan contundentes que en la noche del domingo pasado fue cuando enviaron el documento de la Procuraduría General del Estado. Debía haberlo hecho un mes y medio antes, y no ese mismo día vía electrónica. Qué horror. Bien, estaremos pendientes de lo que sucede en la sesión de hoy y luego en el Consejo de Participación Ciudadana. Al ingeniero Oscar Ayerbe, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana, haremos el seguimiento. Muy amable, Oscar. Con todo gusto, ahí estaremos para cumplir con el país, y evidentemente la expectativa es gigantesca por todos los acontecimientos que han sucedido. Muchas gracias. Muchas gracias. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el jurista, columnista y patriota ecuatoriano, doctor Fabián Corral, para hablar sobre la visión del país a futuro. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes.